Mi nombre es Miguel Ángel Herrera Soto, tengo 47 años. Soy sacerdote católico misionero de Medellín, Colombia. Lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero te juro por la sangre de Cristo derramada en la cruz, que cada palabra es absolutamente real. Era marzo de 2018, en los manglares de Sundarbans, en la región de Bengala Occidental, India. Un tigre de Bengala había matado a 11 personas en menos de 6 meses, y yo estaba a punto de presenciar algo que cambiaría mi ministerio para siempre. Pero lo que pasó después cambió no solo mi vida, sino la de toda una región entera. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas que Él sigue haciendo milagros imposibles en lugares donde la muerte parece tener la última palabra. Prepárate porque lo que realmente ocurrió ese día en medio de la selva es absolutamente inexplicable. Cuando aterricé en el aeropuerto Netaji Subhas Chandra Bose de Calcuta el 12 de marzo de 2018, el calor me golpeó como una pared sólida. Eran las 2:30 de la tarde y el termómetro marcaba 38 grados centígrados. El aire olía a especias mezcladas con el humo de los rickshaws y el incienso de los templos cercanos. Yo llevaba 15 años como misionero en Asia. Había estado en Filipinas, en Vietnam, en Camboya, pero nunca había pisado la India. Me habían invitado desde Colombia representantes de una red de iglesias cristianas que operaban en las zonas más peligrosas del país, lugares donde el evangelio apenas había llegado. Mi misión era simple: documentar el trabajo evangelístico, tomar fotografías, grabar testimonios y llevar ese material de vuelta para conseguir más apoyo financiero para los misioneros locales. El pastor que me recogió en el aeropuerto se llamaba Rajesh Kumar. Tenía 39 años, era un hombre delgado, de piel oscura, ojos profundamente negros y una sonrisa que irradiaba paz a pesar de las cicatrices que tenía en los brazos. Me dijo que esas marcas eran de un ataque que sufrió 2 años atrás, cuando intentaba evangelizar en una aldea controlada por extremistas hindúes. Rajesh hablaba un español básico que había aprendido de otros misioneros latinoamericanos. En el camino hacia su casa, me explicó que íbamos a viajar a Sundarbans, una región de manglares donde el río Ganges se encuentra con el mar. Un laberinto de agua y vegetación donde vivían tigres de Bengala, cocodrilos de agua salada y algunas de las comunidades más pobres y olvidadas de la India. Esa noche dormí en la casa de Rajesh, una construcción de 2 pisos con paredes de concreto sin pintar, en un barrio llamado Toligung. Su esposa Priya me preparó dal y arroz, un plato simple pero reconfortante. Priya tenía 36 años, era maestra de escuela dominical y tenía una voz suave pero firme. Sus 2 hijos, Arjun de 12 años y Meera de 9, me miraban con curiosidad mientras yo les mostraba fotos de Colombia en mi teléfono. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño en un colchón delgado sobre el piso, escuchaba el sonido constante de las bocinas, los ladridos de perros callejeros y el canto de los grillos. No sabía que en menos de 48 horas estaría cara a cara con una de las bestias más letales del planeta. Al día siguiente, el 13 de marzo, salimos en una camioneta Toyota blanca a las 5:00 de la mañana. Además de Rajesh, Priya, Arjun y Meera, nos acompañaban otros 4 misioneros locales. Estaba Samuel Prakash, un joven de 24 años que había sido rescatado de una vida en las calles y ahora predicaba con un fervor increíble. Estaba también la hermana Ruth de Sousa, una mujer de 52 años que había plantado 8 iglesias en zonas rurales. Y estaban 2 jóvenes evangelistas, Dinesh y Anil, ambos de 28 años, primos entre sí, que habían crecido en familias hindúes pero se convirtieron después de presenciar sanidades inexplicables en una campaña evangelística. El viaje hacia Sundarbans tomó casi 4 horas. Dejamos atrás la ciudad, las carreteras asfaltadas y nos adentramos en caminos de tierra roja donde las aldeas se hacían cada vez más remotas.
Rajesh me explicó durante el viaje que íbamos a realizar un bautismo masivo. Habían estado evangelizando durante 8 meses en una aldea llamada Bali, una comunidad de pescadores donde 67 personas habían aceptado a Cristo. El problema era que la aldea estaba ubicada en el borde del Parque Nacional de Sundarbans, territorio conocido por sus tigres devoradores de hombres. De hecho, me dijo, en los últimos 6 meses, un tigre macho había matado a 11 personas en esa región. Las autoridades habían puesto una recompensa de 50,000 rupias, unos $700, por su captura o muerte. Los guardabosques lo llamaban Kala, que significa negro en hindi, porque tenía rayas inusualmente oscuras que lo hacían casi invisible en la sombra de los manglares. Pero lo que no sabíamos era que ese bautismo iba a convertirse en el escenario del encuentro más aterrador y más glorioso que jamás había experimentado. Llegamos a Bali alrededor de las 10:30 de la mañana. La aldea era un conjunto de unas 40 chozas con techos de hojas de palma y paredes de bambú. El suelo era una mezcla de barro y arena. El olor a pescado seco impregnaba el aire, mezclado con el aroma dulzón de las flores de mango que crecían en algunos árboles dispersos. Los niños corrían descalzos, las mujeres vestían saris de colores brillantes a pesar de la pobreza evidente, y los hombres, de piel curtida por el sol y el agua salada, nos recibieron con manos juntas en señal de respeto. El líder de la comunidad cristiana local era un hombre llamado Gopal Mondal, de 58 años, pescador toda su vida, con manos grandes y callosas y una fe inquebrantable desde que su nieta de 5 años fue sanada de una fiebre que los médicos no pudieron diagnosticar. Gopal nos explicó que el río donde iban a realizar el bautismo estaba a 20 minutos caminando por un sendero estrecho que atravesaba el manglar. Nos advirtió sobre Kala. Dijo que el tigre había matado a su sobrino 3 meses atrás. El joven, de solo 19 años, estaba recogiendo miel silvestre cuando el animal saltó sobre él. Solo encontraron pedazos de su ropa y rastros de sangre. Gopal nos mostró una foto del muchacho en su teléfono básico. Tenía una sonrisa amplia y ojos llenos de vida. Me estremecí. Pero Gopal también dijo algo que me marcó. Dijo que habían orado durante 3 semanas pidiendo protección divina para el bautismo. Dijo que varios niños de la aldea habían tenido el mismo sueño. Veían ángeles grandes vestidos de blanco rodeando el río. Una niña de 7 años, llamada Lakshmi, le había dicho a su madre que Jesús le había dicho en un sueño que no tuvieran miedo, que Él iba a estar presente de una manera visible. En ese momento yo pensé que eran simplemente expresiones de fe infantil, deseos de paz en medio del peligro real. Hermanos, qué equivocado estaba. A las 11:45 de la mañana comenzamos la caminata hacia el río. Éramos un grupo de aproximadamente 180 personas. Los 67 candidatos al bautismo, todos vestidos de blanco, iban al frente. Detrás iban sus familias, los misioneros, y yo con mi cámara colgando del cuello. El sendero era angosto, apenas 1 metro de ancho, rodeado de manglares densos. Las raíces aéreas de los árboles formaban estructuras retorcidas que parecían garras emergiendo del suelo. El aire estaba cargado de humedad. Se sentía pesado en los pulmones. Escuchaba el canto de aves desconocidas, el zumbido constante de insectos y el crujido de ramas bajo nuestros pies. Cada pocos minutos, Rajesh levantaba la mano y todos nos deteníamos en silencio absoluto, escuchando, buscando cualquier señal de peligro. Llegamos al río a las 12:10 de la tarde. Era un brazo del delta, agua marrón verdosa que se movía lentamente, de unos 30 metros de ancho. En la orilla opuesta se veía solo vegetación impenetrable. El sol estaba en su punto más alto y el calor era sofocante. Los misioneros comenzaron a cantar himnos en hindi mientras Rajesh entraba al agua hasta la cintura.
Priya estaba en la orilla organizando a los candidatos. Arjun y Mira ayudaban distribuyendo botellas de agua. Yo me posicioné en una roca elevada para tener mejor ángulo con mi cámara. Empecé a tomar fotos y a grabar video. La escena era hermosa, la adoración era genuina, las voces se elevaban con pasión. Los primeros 20 bautismos transcurrieron sin incidentes. Rajesh sumergía a cada persona declarando el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las personas salían del agua llorando de gozo, abrazándose, levantando las manos al cielo. Había una atmósfera de celebración pura, pero lo que no sabíamos era que estábamos siendo observados. A las 3:30 de la tarde, cuando Rajesh estaba bautizando a la persona número 42, un hombre llamado Bharat, de 33 años, escuché un sonido que hizo que mi sangre se congelara. Era un rugido profundo, gutural, que venía de la vegetación detrás de nosotros. No era lejano, estaba cerca, muy cerca. Todo el mundo se quedó paralizado. El canto se detuvo abruptamente. Rajesh salió del agua rápidamente llevando a Bharat con él. Gopal gritó una sola palabra en bengalí que yo no entendí, pero el tono lo decía todo. Pánico. Las madres agarraron a sus hijos. Los hombres buscaron palos, piedras, cualquier cosa. Samuel Prakash me gritó en español que nos alejáramos del borde del bosque, que los tigres atacan desde la vegetación densa. Empezamos a retroceder hacia el río, poniendo el agua a nuestras espaldas. El rugido se escuchó de nuevo, esta vez más fuerte, más cercano, y entonces lo vi. Entre las sombras de los manglares, a unos 40 metros de distancia, vi un destello naranja y negro. Kala emergió de la vegetación con una gracia aterradora. Era enorme, mucho más grande de lo que había imaginado. Después me dijeron que pesaba aproximadamente 220 kilos y medía casi 3 metros desde la nariz hasta la punta de la cola. Sus rayas eran efectivamente más oscuras que las de un tigre normal, casi negras sobre el naranja intenso de su pelaje. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Eran amarillos, penetrantes, y estaban fijos directamente en nosotros. No en el grupo en general, en los niños que estaban cerca del agua, específicamente en Arjun y Mira. El tigre empezó a caminar lentamente hacia nosotros. Cada paso era deliberado, calculado. Su cabeza estaba baja, sus músculos se flexionaban bajo la piel. Podía ver sus colmillos, blancos y largos. Gopal comenzó a gritar en bengalí, agitando los brazos, tratando de parecer más grande. Otros hombres hicieron lo mismo. Yo sabía, por mis años en Asia, que esto funciona a veces con tigres, pero también sabía que Kala no era un tigre normal. Era un devorador de hombres confirmado. Había probado carne humana. Y cuando un tigre cruza esa línea, los instintos de miedo al hombre desaparecen. En ese momento, hermanos, pensé que iba a presenciar una masacre. Rajesh hizo algo que nunca olvidaré. En lugar de gritar o huir, tomó a sus 2 hijos de las manos, los puso detrás de él y comenzó a orar en voz alta. No era una oración de pánico, era una declaración de autoridad. Dijo en hindi, palabras que después me tradujeron: Señor Jesús, tú tienes autoridad sobre toda criatura. Este animal es tuyo. En tu nombre le ordenamos que se detenga. Priya se unió a él, y entonces algo extraordinario sucedió. En lugar de dispersarse en terror, la congregación completa empezó a cantar. Empezaron a cantar un himno que yo no conocía, pero que después supe que se llama Yesu Masih Mahan, que significa Jesucristo es grande. El tigre se detuvo. No disminuyó la velocidad, se detuvo completamente, como si hubiera chocado con una pared invisible. Estaba ahora a unos 25 metros de nosotros. Podía ver su pecho subiendo y bajando con cada respiración. Su cola se movía de lado a lado, señal de que estaba agitado, preparándose para atacar, pero no avanzaba. Durante casi 30 segundos se quedó ahí, inmóvil.
mientras 180 personas cantaban con lágrimas corriendo por sus rostros. Yo tenía mi cámara levantada, pero mis manos temblaban tanto que no estoy seguro de haber capturado algo útil en ese momento. Entonces el tigre hizo algo que hasta el día de hoy desafía toda lógica animal. Se sentó, bajó su trasero al suelo como un gato doméstico, pero manteniendo sus ojos fijos en nosotros. Su cola dejó de moverse. Sus orejas, que habían estado hacia atrás en posición de ataque, se relajaron hacia adelante. Y luego, hermanos, escuchen esto con atención, emitió un sonido que no era un rugido. Era casi como un gemido, un lamento, como si el animal estuviera en dolor. Gopal susurró: «Esto no es normal. Los tigres no hacen esto. Algo está pasando aquí». Pero lo que voy a contarles ahora puede sonar increíble, pero les juro por todo lo santo que es verdad. La pequeña Meera, la hija de 9 años de Rajesh, se soltó de la mano de su padre y comenzó a caminar hacia el tigre. Priya gritó desesperada: «¡Meera, no!». Rajesh trató de agarrarla, pero la niña fue más rápida. Caminaba descalza sobre la tierra húmeda. Sus pasos eran firmes, sin vacilación. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Todos contuvimos la respiración. La niña se detuvo a unos 10 metros del tigre, levantó su mano derecha y con una voz clara que cortó el aire, dijo en hindi: «Jesús te dice que pares. No vas a lastimar a nadie hoy». El tigre la miró directamente. Durante 5 segundos que parecieron una eternidad, niña y bestia se miraron a los ojos. Y entonces, hermanos, lo que sucedió desafía toda explicación natural. El tigre se echó completamente al suelo, colocó su enorme cabeza sobre sus patas delanteras y cerró los ojos. Era una postura de sumisión total, como si se hubiera rendido, como si reconociera una autoridad superior. Meera se volteó hacia nosotros y dijo con calma: «Podemos seguir con los bautismos. Jesús me dijo que el tigre no se va a mover». Rajesh corrió hacia su hija, la tomó en sus brazos y lloró abiertamente. Pero Meera insistió: «Papi, Jesús está aquí. Mira», y señaló hacia el agua. Varios en la congregación empezaron a gritar ahogadamente, apuntando en la misma dirección. Yo giré mi cabeza y lo que vi me dejó sin aliento. Sobre el agua había algo que solo puedo describir como una neblina dorada, una especie de vapor luminoso que no venía del sol, porque el sol estaba detrás de nosotros. La luz emanaba del río mismo, o más precisamente, parecía flotar justo encima de la superficie, y dentro de esa luz, hermanos, juro que vi figuras. Siluetas altas, imposiblemente altas, tal vez de 2,5 metros o 3 metros de altura, vestidas en algo que brillaba como tela blanca, pero con un resplandor que lastimaba los ojos si mirabas directamente. La hermana Ruth de Susa cayó de rodillas gritando: «¡Ángeles! ¡Son ángeles!». Otros se unieron, cayendo rostro en tierra. Yo quedé congelado. Mi mente científica trataba de encontrar una explicación racional. Reflejos de luz, humedad condensada, calor extremo causando espejismos, pero nada tenía sentido. Esta luz tenía presencia, tenía peso, había una paz tangible que emanaba de ella como olas que chocaban contra mi pecho. Samuel Prakash estaba grabando con su teléfono. Sus manos temblaban, pero logró capturar algunos segundos. Dinesh y Anil habían caído de rodillas, llorando, adorando. Rajesh, todavía sosteniendo a Meera, tomó una decisión que demostró una fe que yo nunca había visto antes. Caminó de vuelta al agua y dijo en voz alta: «Vamos a continuar. Si Dios envió a sus ángeles y si detuvo al tigre, entonces vamos a terminar lo que vinimos a hacer». Y hermanos, eso fue exactamente lo que hicieron. Durante los siguientes 45 minutos, con el tigre Kala echado a 10 metros de distancia y con esa luz dorada flotando sobre el río, Rajesh bautizó a las 25 personas restantes. Cada candidato entraba al agua temblando, no solo por el tigre, sino por la presencia manifiesta de Dios,
que era tan real que podías casi tocarla. Yo logré recuperar algo de compostura y empecé a tomar fotos de nuevo. Tengo imágenes de personas siendo sumergidas en el agua con esa luz extraña visible en el fondo. Tengo fotos del tigre completamente quieto. Tengo un video corto donde se puede escuchar el canto de la congregación y si subes el volumen, un sonido como de viento. Pero no había viento ese día. Era un sonido que parecía venir de la luz misma, como un coro de voces en un idioma que no era hindi, ni bengalí, ni ningún idioma humano que yo conociera. Pero en ese momento ocurrió algo que cambió todo aún más. Desde la vegetación, del otro lado del río, emergió un hombre con un rifle. Era un guardabosques del Parque Nacional, vestido con uniforme verde oliva, botas altas y un sombrero de ala ancha. Después supe que se llamaba Bikram Prasad. Tenía 44 años, era ateo declarado y había sido asignado específicamente para cazar a Kala. Había estado rastreando al tigre durante 3 semanas. Bikram vio al tigre echado a pocos metros de una multitud de personas indefensas y levantó su rifle, apuntando directamente a la cabeza del animal. Era el tiro perfecto. La recompensa de 50,000 rupias estaba a un segundo de ser suya, pero algo lo detuvo. Después él me contó que cuando estaba por apretar el gatillo, una fuerza invisible empujó el cañón de su rifle hacia abajo. Dijo que no fue decisión suya, sus brazos simplemente no le obedecieron. Y entonces vio la luz sobre el río, vio las figuras altas dentro de la luz, y escuchó una voz que resonó dentro de su cabeza, no en sus oídos, que le dijo claramente en hindi: «Baja tu arma, esto es sagrado». Bikram, un hombre que había servido 20 años en el ejército, que había matado insurgentes en Cachemira, que se burlaba abiertamente de cualquier cosa relacionada con religión, dejó caer su rifle al suelo y se quedó paralizado del otro lado del río. El último bautismo se completó a las 4:17 de la tarde exactamente. Lo recuerdo porque miré mi reloj cuando Rajesh salió del agua con la última persona, una anciana de 72 años llamada Gita, que lloraba de gozo con sus pocas arrugas profundizándose con cada sonrisa. En ese momento, la luz dorada comenzó a desvanecerse lentamente, como si estuviera siendo absorbida de vuelta al cielo. Las figuras que había visto se volvieron menos definidas hasta que solo quedó una bruma normal que desapareció en cuestión de segundos. Y entonces el tigre se movió. Kala levantó su cabeza, se puso de pie lentamente y sin mirar a nadie más, sin mostrar ningún interés en las personas que estaban a pocos metros de él, se dio vuelta y caminó de regreso hacia la vegetación. No corrió, caminó, con una calma extraña. Y antes de desaparecer completamente entre los manglares, se detuvo, giró su cabeza hacia nosotros una última vez y emitió un sonido bajo, casi como un suspiro, y se fue. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie habló durante al menos 30 segundos. Y entonces, como si alguien hubiera roto una presa, todos comenzaron a gritar, a llorar, a abrazar, a caer de rodillas dando gracias a Dios. Bikram Prasad logró cruzar el río caminando por un puente natural de raíces unos 200 metros río abajo y llegó hasta donde estábamos. Cuando llegó, su rostro estaba pálido, sus manos temblaban y tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Se acercó directamente a Rajesh y le dijo: «¿Qué es esto? ¿Qué poder es este? Yo vi algo que no es de este mundo». Rajesh, todavía empapado del río, le respondió: «Lo que viste es Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Él tiene autoridad sobre toda la creación, incluso sobre los tigres». Hermanos, antes de contarles lo que pasó después, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto?
porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando la presencia de Dios tocó no solo a ese tigre, sino al hombre que vino a matarlo. Bikram se quedó con nosotros durante todo el camino de regreso a la aldea. Caminaba en silencio, con la cabeza baja, claramente procesando algo profundo. Cuando llegamos a Bali, se sentó en el suelo de tierra bajo un árbol de mango y comenzó a hacer preguntas. Preguntó cómo era posible que un tigre asesino se detuviera ante una niña. Preguntó qué era esa luz que vio sobre el río. Preguntó por qué su rifle no le obedeció cuando intentó disparar. Rajesh se sentó con él durante 2 horas, compartiendo el Evangelio con una paciencia y claridad que solo puede venir del Espíritu Santo. Pero Bikram era escéptico por naturaleza. Dijo, soy hombre de ciencia. Debe haber una explicación lógica. Tal vez el tigre estaba enfermo. Tal vez la luz era un fenómeno atmosférico. Tal vez mis nervios fallaron con el rifle porque estoy envejeciendo. Samuel Prakash, que había estado escuchando, sacó su teléfono y le mostró el video que había grabado. Bikram vio el tigre echado, vio la luz dorada y lo más impactante, en el audio se podía escuchar claramente ese sonido como de coro que yo había mencionado. Bikram palideció aún más. Dijo, esto no debería ser posible. Esa noche, Gopal invitó a todo el equipo misionero y a Bikram a su choza para una cena de celebración. Comimos pescado al curry, arroz y vegetales simples, pero la atmósfera era de fiesta pura. Los recién bautizados llegaban uno por uno a compartir lo que habían sentido durante la ceremonia. Una mujer llamada Anjali, de 41 años, dijo que cuando estaba bajo el agua sintió manos que la sostenían con firmeza, pero cuando salió a la superficie solo estaban las manos de Rajesh. Un hombre llamado Mukesh, de 29 años, dijo que vio a su madre fallecida entre las figuras de luz, sonriéndole, confirmándole que había tomado la decisión correcta. Bikram escuchaba todo con una expresión cada vez más conmovida. Alrededor de las 10:00 de la noche, cuando la conversación había bajado de intensidad y algunos comenzaban a despedirse, Bikram se puso de pie abruptamente y dijo en voz alta, «Yo quiero lo que ustedes tienen, quiero conocer a ese Jesús. Si Él puede detener a un tigre devorador de hombres, si puede enviar ángeles, entonces Él es real. Y yo quiero entregarle mi vida». Rajesh, con lágrimas frescas en sus ojos, le pidió que se arrodillara ahí mismo. Y ante la mirada de toda la congregación, Bikram Prasad, guardabosques ateo de 44 años, cazador de tigres, exmilitar, oró la oración de salvación con una sinceridad que quebró todos los corazones presentes. Pero lo que pasó después, nadie lo esperaba. Al día siguiente, el 14 de marzo de 2018, Bikram insistió en que regresáramos al río. Dijo que necesitaba rastrear a Kala para asegurarse de que el animal no representaba más peligro para las aldeas cercanas. Yo decidí acompañarlo junto con Rajesh, Samuel y 2 aldeanos que conocían bien la zona. Salimos temprano, a las 6:08 de la mañana. El aire era más fresco, el sol apenas comenzaba a elevarse, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. Seguimos las huellas del tigre que eran claramente visibles en el barro húmedo. Las marcas eran enormes, cada pata del tamaño de un plato grande. Después de caminar durante casi 1 hora, encontramos a Kala.
El tigre estaba echado junto a un estanque pequeño, bebiendo agua lentamente. Cuando nos vio, no se movió, no gruñó, no se preparó para atacar. Simplemente nos miró con esos ojos amarillos intensos y siguió bebiendo. Bikram sacó sus binoculares y observó al animal cuidadosamente durante varios minutos. Luego dijo algo que me dejó helado. Hay algo mal con él. La forma en que se mueve no es natural. Parece que tiene dolor en la parte trasera de su cuerpo. Bikram hizo algo extraordinario. Llamó por su radio satelital a la sede del Parque Nacional y solicitó que enviaran un equipo veterinario con dardos tranquilizantes. Dijo que sospechaba que el tigre estaba herido y que eso podría explicar parcialmente su comportamiento agresivo. El equipo llegó 3 horas después. Eran las 10:15 de la mañana. 3 veterinarios, 2 del gobierno indio y 1 de una ONG internacional de conservación. Trajeron rifles con dardos, jaulas de transporte portátiles y equipo médico completo. Le tomó al veterinario principal, un hombre llamado Dr. Ramesh Kapoor, 2 intentos para acertar el dardo en el flanco del tigre. Kala trató de ponerse de pie, caminó unos 5 metros tambaleándose y luego cayó de costado. El equipo esperó 10 minutos para asegurarse de que el tranquilizante había hecho efecto completo, y luego se acercaron cautelosamente. Yo quedé a una distancia segura, pero con mi cámara grabando todo. Los veterinarios comenzaron a examinar al tigre. Le revisaron los dientes, el pelaje, las patas, los órganos internos palpando su abdomen. Y entonces el doctor Kapoor hizo un descubrimiento que dejó a todos sin palabras. Con un detector de metales portátil que usan para identificar trampas incrustadas en animales, encontró una señal fuerte en la parte baja de la columna vertebral del tigre. Usando una máquina de rayos X portátil, confirmaron que había un objeto metálico alojado entre 2 vértebras lumbares. Era una bala. Una bala de rifle de caza, probablemente de calibre 308, incrustada a milímetros de la médula espinal. El doctor Kapoor explicó que esa bala probablemente había estado ahí durante meses, tal vez años, causándole dolor crónico intenso al animal. Dijo, esto explicaría por qué se volvió devorador de hombres. El dolor constante lo hizo más agresivo, menos capaz de cazar presas normales y más propenso a atacar objetivos más fáciles como humanos. Pero hermanos, aquí viene algo que nadie puede explicar científicamente. ¿Por qué ese tigre, con dolor crónico, hambriento, en su propio territorio de caza, con presas fáciles frente a él, se echó y se quedó quieto durante 45 minutos mientras 180 personas estaban completamente vulnerables? El doctor Kapoor dijo, en mis 25 años trabajando con tigres, nunca he visto comportamiento como el que ustedes describen. No tiene sentido desde el punto de vista zoológico. Bikram, que estaba de pie junto a mí, dijo en voz baja, pero tiene sentido desde el punto de vista de Dios. El equipo veterinario decidió operar al tigre ahí mismo. No tenían los recursos para transportarlo a una clínica en Calcuta, y el doctor Kapoor dijo que el animal no sobreviviría al viaje en su condición actual. Montaron un quirófano improvisado bajo unas lonas plásticas. La cirugía duró 2 horas y 40 minutos. Yo observé desde lejos, orando constantemente. Rajesh y Samuel oraban en voz alta en hindi. Cuando el doctor Kapoor finalmente extrajo la bala, la sostuvo en alto con unas pinzas. Estaba oxidada, deformada, y estaba literalmente presionando contra un nervio mayor. Dijo, es un milagro que este animal no estuviera paralizado. El dolor debe haber sido insoportable. Cerraron la herida con 23 puntos de sutura. Le administraron antibióticos de amplio espectro y antiinflamatorios potentes. El plan era mantener al tigre sedado durante 48 horas, monitorearlo de cerca y luego trasladarlo a un santuario de vida silvestre donde podría vivir sin la presión de cazar para sobrevivir.
Nosotros nos quedamos en la zona durante 2 días completos. Bikram usó sus días de vacaciones acumulados para quedarse también. Durante esos 2 días compartimos innumerables conversaciones sobre fe, sobre ciencia, sobre lo inexplicable. Bikram me confesó la segunda noche, mientras estábamos sentados alrededor de una fogata pequeña, que cuando apuntó su rifle al tigre y sintió esa fuerza invisible, también escuchó palabras específicas en su mente. Dijo, la voz me dijo, este animal es mío. Toda criatura me pertenece. Tu trabajo hoy no es quitar vida, sino preservarla. Bikram tenía lágrimas corriendo por su rostro curtido por el sol. Dijo, yo maté hombres en Cachemira. Maté sin cuestionar. Pensé que servía a mi país, pero nunca sentí paz. Y ahora, dejando vivir a un tigre que debía matar, siento más paz que en todos esos años de guerra. El 16 de marzo, Kala despertó de la sedación. Los veterinarios observaron con asombro cómo el tigre se puso de pie sin mostrar signos de dolor en su parte trasera. Caminó, se estiró, incluso saltó un poco probando sus piernas. El doctor Kapoor dijo, la recuperación es excepcionalmente rápida. Normalmente este tipo de cirugía requiere semanas de rehabilitación. Pero este animal parece completamente funcional. Decidieron trasladarlo esa misma tarde al santuario de vida silvestre de Buxa, a unas 6 horas de distancia. Yo no pude acompañarlos porque tenía que regresar a Calcuta para tomar mi vuelo de regreso a Colombia, pero Samuel fue con ellos y me envió actualizaciones por mensaje de texto. Antes de irme, Bikram me buscó. Me dio un abrazo fuerte y largo. Me dijo, Padre Miguel, gracias por estar aquí. Gracias por documentar esto. Nadie habría creído mi historia si no tuvieras las fotos y los videos. Me entregó una tarjeta con su información de contacto y me pidió que me mantuviera en comunicación. Dijo que iba a dejar su trabajo como guardabosques, que sentía un llamado a hacer algo diferente con su vida. Yo no estaba seguro de qué significaba eso en ese momento, pero hermanos, lo que pasó después me dejó absolutamente maravillado por la fidelidad de Dios. Regresé a Colombia el 18 de marzo de 2018. Durante las siguientes semanas, trabajé en editar las fotos y videos, escribir reportes para las organizaciones misioneras que financiaban el trabajo de Rajesh y compartir el testimonio en mi parroquia. La respuesta fue abrumadora. Cientos de personas querían saber más. Envié copias de todo el material a periódicos cristianos, a canales de YouTube de testimonios, a ministerios evangelísticos. Algunos publicaron la historia, otros fueron escépticos, pero la semilla estaba plantada. Me mantuve en contacto constante con Rajesh por WhatsApp. Me enviaba fotos del crecimiento de la iglesia en Bali. En solo 2 meses, la congregación pasó de 67 miembros a 143. Personas de aldeas vecinas venían caminando horas solo para escuchar sobre el milagro del tigre. Rajesh me dijo que habían tenido que construir una estructura más grande porque la choza donde se reunían ya no era suficiente. La comunidad entera se unió, cristianos y aún no cristianos, para construir una iglesia simple de bambú y hojas de palma, pero que podía albergar hasta 200 personas. Pero lo más impactante era lo que estaba pasando con Bikram Prasad. 3 meses después del incidente, en junio de 2018, Bikram renunció oficialmente a su puesto como guardabosques. Su familia pensó que había perdido la razón. Su esposa, Kavita, de 42 años, estaba furiosa porque habían perdido un ingreso estable. Sus 2 hijos, ya adultos, le rogaron que reconsiderara. Pero Bikram estaba firme en su decisión. Me llamó por teléfono, el único tiempo que hemos hablado directamente, y me dijo, Padre Miguel, Dios me llamó a algo específico. Voy a plantar iglesias en las aldeas más remotas de Sundarbans, lugares donde el Evangelio nunca ha llegado. Y hermanos, eso fue exactamente lo que hizo.
Bikram usó todos sus ahorros, vendió su motocicleta y con el apoyo inicial de la iglesia de Rajesh comenzó a viajar aldea por aldea compartiendo su testimonio. Contaba sobre cómo quiso matar a un tigre pero Dios detuvo su mano. Contaba sobre los ángeles que vio. Contaba sobre la paz que encontró en Cristo. En los primeros 6 meses, Bikram plantó 4 iglesias caseras. Eran grupos pequeños, de 15 a 20 personas, que se reunían en chozas para adorar, estudiar la Biblia y orar. Para diciembre de 2018 habían 8 iglesias. Para junio de 2019 habían 12. Rajesh me enviaba reportes regulares. Decía que Bikram era imparable, que tenía un celo evangelístico que solo podía venir de alguien que había experimentado un encuentro real con Dios. Pero también me contó algo sorprendente. Bikram había comenzado a usar su conocimiento de los manglares y la vida silvestre para enseñar a las comunidades cristianas cómo coexistir pacíficamente con los tigres. Enseñaba técnicas de prevención de ataques, métodos de protección de aldeas y promovía el respeto por la creación de Dios. Decía que si Dios pudo detener a Kala, entonces él podía proteger a su pueblo si confiaban en él y tomaban precauciones sabias. En marzo de 2019, exactamente un año después del incidente, Rajesh organizó un servicio especial de aniversario en Bali. Me envió un video de la celebración. La iglesia de bambú estaba completamente llena. Había personas sentadas en el suelo, de pie en las paredes, incluso algunas mirando desde las ventanas. Había 317 personas presentes. Bikram fue uno de los oradores principales. En el video, con su hindi que yo no entiendo, pero con una pasión que era universal, contaba su historia llorando abiertamente. Al final de su mensaje, hizo un llamado al altar y 47 personas nuevas entregaron sus vidas a Cristo. Entre esas 47 personas había alguien extraordinario. Era un hombre llamado Ravi Nag, de 39 años, que era el líder de un grupo de cazadores furtivos que operaban en Sundarbans. Ravi era responsable de la muerte de al menos 6 tigres en los últimos 3 años, vendiendo sus pieles y huesos al mercado negro. Ese día, Ravi vino a la reunión por curiosidad, porque había escuchado rumores sobre un tigre que se había rendido ante cristianos. Cuando Bikram compartió su testimonio, Ravi sintió una convicción tan fuerte que no pudo soportarla. Se paró en medio de la congregación, interrumpió el servicio y confesó públicamente sus crímenes contra los animales. Dijo que si Dios podía salvar a un tigre y cambiar a un guardabosques, entonces tal vez había esperanza para él también. Rajesh no dudó ni un segundo. Recibió a Ravi con los brazos abiertos. Oraron juntos. Ravi lloró durante casi 30 minutos sin parar. Y al día siguiente, Ravi fue con Bikram a las autoridades forestales y entregó toda la información sobre las redes de caza furtiva. Su testimonio llevó al arresto de 11 cazadores más y al desmantelamiento de una operación criminal que había causado daño ecológico masivo durante años. Ravi tuvo que cumplir servicio comunitario y pagar multas, pero evitó prisión debido a su cooperación. Y hoy, hermanos, Ravi Nag trabaja junto con Bikram en el Ministerio de Conservación y Evangelismo. Pero hay más. ¿Recuerdan al tigre Kala? En el santuario de vida silvestre de Buxa, Kala se convirtió en una especie de celebridad. Los guardias reportaban que el tigre era notablemente dócil comparado con otros en el santuario. Nunca atacó a ningún trabajador, nunca mostró agresión hacia otros animales. El doctor Kapoor visitaba el santuario regularmente para monitorear su recuperación y siempre quedaba sorprendido. Escribió un artículo científico sobre el caso, documentando la extracción de la bala y la recuperación milagrosa del animal, pero omitiendo la parte sobre los ángeles y la luz dorada, porque dijo que ninguna revista científica lo publicaría si incluía eso. Sin embargo,
En una entrevista que dio a un periódico local de Bengala, un periodista le preguntó directamente si creía que había algo sobrenatural en el caso. El doctor Kapoor respondió, y cito textualmente de la traducción al inglés que vi: como científico, debo apegarme a los hechos observables. Pero como ser humano, debo admitir que hay cosas que vi y que testimonios que escuché que no puedo explicar con la ciencia. Si hay un Dios, y si Él decide intervenir en su creación, ¿quién soy yo para decir que es imposible? Esa declaración causó controversia, pero también abrió puertas para más conversaciones sobre fe y ciencia. En septiembre de 2020, yo recibí una invitación de Rajesh para regresar a India. Habían organizado una conferencia misionera regional y querían que yo compartiera el testimonio desde mi perspectiva como testigo internacional. Yo no pude ir debido a las restricciones de viaje por la pandemia de COVID, pero me conecté virtualmente. Vi a través de una videollamada cómo más de 800 personas de toda la región de Bengala se habían reunido en un campo abierto cerca de Bali. Bikram había organizado la logística, Rajesh coordinaba el programa, y había pastores de 23 iglesias diferentes presentes. Durante esa conferencia se compartió algo que me dejó absolutamente sin aliento. La pequeña Mira, que ahora tenía 11 años, subió a la plataforma y compartió públicamente por primera vez los detalles completos de lo que experimentó cuando caminó hacia el Tigre. Dijo que cuando estaba caminando hacia Kala, vio a un hombre vestido de blanco brillante caminando a su lado. El hombre era alto, tenía barba, y sus ojos eran como fuego, pero llenos de amor. Ese hombre puso su mano sobre la cabeza de Mira y le dijo: «No temas, yo estoy contigo, ve y habla». Mira dijo que cuando se detuvo frente al tigre y levantó su mano, no fue su propia fuerza, sino la mano del hombre de blanco sobre la suya, y que cuando le dijo al tigre que Jesús le ordenaba detenerse, las palabras salieron de su boca, pero ella sintió que venían del hombre que estaba a su lado. Hermanos, cuando escuché eso a través de la pantalla, lloré como un niño. Meera describía un encuentro personal con Cristo mismo, y ella nunca lo había compartido públicamente porque pensaba que nadie le creería. Pero Rajesh la había animado a hacerlo en esa conferencia, y el impacto fue masivo. Personas caían de rodillas llorando. Había manifestaciones del Espíritu Santo tan fuertes que tuvieron que extender el servicio 3 horas más de lo planeado. Durante ese mismo evento, Bikram anunció un proyecto ambicioso. Con el apoyo financiero de varias iglesias en India y de algunos ministerios internacionales que se habían interesado en su trabajo, iban a construir un centro de capacitación misionera en la región de Sundarbans. El centro tendría capacidad para 50 estudiantes a la vez. Enseñaría evangelismo, discipulado y estrategias de ministerio en contextos hostiles. Además, tendría un componente de conservación ecológica, enseñando a los futuros misioneros a ser buenos administradores de la creación de Dios. Ese centro se completó en julio de 2022. Yo finalmente pude regresar a India en agosto de ese año para la ceremonia de inauguración. Fue mi primera vez de vuelta desde el incidente de 2018. Hermanos, cuando llegué a Bali no podía creer lo que veía. La aldea había crecido. Había nuevas construcciones, calles mejor mantenidas y una iglesia permanente de concreto y ladrillos que podía albergar 400 personas. Me dijeron que se había construido con donaciones de toda India después de que la historia del tigre se viralizara en medios cristianos. El centro de capacitación era hermoso. Era un edificio de 2 pisos con aulas, dormitorios, una biblioteca pequeña y un salón de oración con ventanas grandes que daban a los manglares. En la pared principal del salón de oración había un mural pintado a mano. El mural mostraba un tigre echado junto a un río, con figuras angelicales flotando arriba, y una niña pequeña con su mano levantada. Era una representación artística de ese día en marzo de 2018.
Cuando lo vi, tuve que sentarme porque las emociones me abrumaron. Durante mi visita, pude conversar extensamente con Bikram. Me contó que en esos 4 años, desde su conversión, había visto cosas que jamás imaginó. Había visto sanidades, había visto liberaciones de opresión demoníaca, había visto conversiones en masa, había visto provisión sobrenatural. Me dijo: Padre Miguel, yo era un hombre sin esperanza. Mi vida era matar o morir. Pero Dios me mostró que hay otra forma. Me mostró que Él es dueño de todo, incluyendo las bestias salvajes. Y si Él tiene ese poder, ¿qué no puede hacer en un corazón humano? También me reuní con varios de los exconvertidos que ahora eran líderes de iglesias. Rabbi Nag, el excazador furtivo, era ahora pastor de una congregación de 85 personas en una aldea a 40 kilómetros de Bali. Me mostró fotos en su teléfono de bautismos recientes. Tenía 23 nuevos creyentes ese año. Rabbi me dijo: yo maté animales por dinero, pero Jesús me enseñó que toda vida es preciosa. Ahora mi misión es dar vida espiritual a los que están muertos en sus pecados. También conocí a varios de los estudiantes que estaban en el primer ciclo del centro de capacitación. Había 31 jóvenes, entre 18 y 35 años, provenientes de toda Bengala y estados vecinos. Algunos habían venido específicamente porque escucharon la historia de Kalla. Un joven llamado Nitin, de 22 años, me dijo: si Dios puede detener a un tigre para proteger a su pueblo, entonces puedo confiar en que Él me protegerá cuando vaya a lugares peligrosos a predicar. Esa fe simple pero profunda me conmovió hasta lo más profundo. El último día de mi visita, Rajesh organizó una caminata especial al río donde ocurrió el milagro. Éramos un grupo de aproximadamente 60 personas, incluyendo a Bikram, a Rabbi, a varios pastores de las iglesias plantadas, y por supuesto a Meira, que ahora tenía 13 años. El camino que antes me pareció amenazante en 2018, ahora se sentía diferente. Había paz, había cánticos, los niños corrían adelante sin miedo. Cuando llegamos al río, exactamente al mismo lugar, nos detuvimos en silencio. Rajesh me pidió que compartiera unas palabras. Yo me paré en la misma roca elevada donde había estado hace 4 años tomando fotos y miré a ese grupo de creyentes fieles. Les dije: hermanos y hermanas, hace 4 años estuve aquí y presencié algo que cambió mi comprensión del poder de Dios. Vi que Él no solo salva almas, sino que tiene autoridad absoluta sobre toda su creación. El mismo Dios que creó los tigres puede detenerlos con una palabra. El mismo Dios que formó los ángeles puede enviarlos a protegernos. Y lo que empezó con un milagro en este río ha resultado en 12 iglesias plantadas, cientos de almas salvadas y un movimiento de Dios que sigue creciendo. Después oramos juntos. Fue una oración larga, emotiva, llena de gratitud. Varias personas compartieron testimonios de cómo la historia del tigre había impactado sus vidas. Una mujer llamada Sunita, de 51 años, contó que su hijo había sido ateo militante, burlándose constantemente de su fe. Pero cuando ella le mostró los videos del incidente, algo cambió en él. Empezó a hacer preguntas, empezó a leer la Biblia, y 8 meses después entregó su vida a Cristo. Ahora ese hijo, Arun, de 28 años, estaba estudiando en el Centro de Capacitación Misionera para convertirse en evangelista. Un hombre mayor llamado Tapan, de 67 años, compartió que había perdido a su hermano menor a manos de un tigre 10 años atrás. Había guardado amargura y odio hacia los animales durante toda una década. Pero cuando escuchó cómo Dios usó un tigre para demostrar su poder y llevar a personas a Cristo, su perspectiva cambió. Dijo: ya no veo a los tigres como enemigos, veo la creación de Dios que necesita ser respetada, y perdoné. Perdoné al animal que mató a mi hermano, porque entendí que todo está bajo el control de Dios. Antes de irnos del río, Meera
pidió permiso para decir algo. Se paró frente a todos, una adolescente segura con una fe que muchos adultos envidiarían, y dijo: «Yo era solo una niña cuando Jesús me usó aquí. No lo merecía, no tenía nada especial, pero Él me escogió para mostrar su poder. Y quiero que todos sepan que el mismo Jesús que caminó conmigo hacia ese tigre, quiere caminar con cada uno de ustedes en sus situaciones imposibles. No importa qué bestia enfrenten en sus vidas, Él tiene autoridad sobre ella». Regresamos a la aldea cantando. Esa noche hubo una reunión final de despedida para mí. La iglesia estaba llena hasta el tope. Calculé que había más de 450 personas apretadas en ese espacio. Bikram me presentó oficialmente a la congregación, contando nuestra historia juntos desde el principio. Después me invitaron a predicar. Hermanos, predicar ese día fue una de las experiencias más poderosas de mi vida ministerial. Podía sentir la presencia de Dios tangiblemente. Hablé sobre Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Relacioné el mensaje con cómo Dios demostró en ese río que cuando Él está de nuestro lado, hasta las bestias más feroces tienen que someterse. Al final del mensaje, hice un llamado al altar para cualquier persona que necesitara un encuentro fresco con Dios, cualquier persona que estuviera enfrentando situaciones imposibles. Hermanos, 83 personas pasaron al frente, lloraban, clamaban, se arrodillaban. Pasamos casi 2 horas orando por cada uno. Había personas pidiendo sanidad, personas pidiendo liberación de adicciones, personas pidiendo protección para sus familias que vivían en zonas de conflicto. Y mientras orábamos, varias personas comenzaron a testificar que sentían calor en sus cuerpos, que dolores crónicos desaparecían, que sentían como si cadenas invisibles se rompieran. Hubo un caso específico que nunca olvidaré. Una mujer llamada Bina, de 44 años, había estado sorda del oído derecho durante 12 años debido a una infección maltratada. Cuando oramos por ella, de repente gritó y se llevó la mano al oído. Dijo que escuchaba un zumbido fuerte, luego un clic, y de pronto podía oír perfectamente. Su esposo, que estaba junto a ella, comenzó a susurrarle palabras en su oído derecho, y ella repetía cada una con lágrimas de gozo. El doctor Kapoor, que sorprendentemente estaba visitando la región esa semana y se había unido a la reunión por curiosidad, examinó a Bina después del servicio. Confirmó que su audición estaba restaurada completamente. Me dijo en privado: Padre Miguel, yo vine aquí como observador escéptico, pero estoy viendo cosas que mi entrenamiento médico no puede explicar. Tuve que regresar a Colombia el 22 de agosto de 2022. Fue difícil despedirme. Sentía que estaba dejando una familia. En el aeropuerto, Rajesh, Priya, Bikram, Meera, Arjun y una docena de otros hermanos me acompañaron. Oramos juntos en el terminal. Rajesh me dio un regalo. Era una cruz pequeña tallada en madera de manglar, con una inscripción en hindi que traducía: Dios tiene autoridad sobre toda criatura. Le prometí que mantendría contacto regular y que haría todo lo posible por regresar al menos una vez al año. Desde entonces he regresado 2 veces más. En marzo de 2023, para el 5º aniversario del milagro, y en diciembre de 2023, para la graduación de la primera generación de estudiantes del Centro de Capacitación. En esa graduación, 28 jóvenes recibieron sus certificados como misioneros capacitados. Bikram dio el discurso principal. Dijo algo que quedó grabado en mi corazón. Dijo: ustedes van a ir a lugares donde serán la minoría, van a enfrentar oposición, van a enfrentar peligro. Pero recuerden que el mismo Dios que detuvo a un tigre devorador de hombres va con ustedes. Ningún enemigo es demasiado grande para Él. Ninguna bestia es demasiado feroz. Ninguna situación es demasiado imposible.
Los últimos reportes que recibí de Rajesh son de hace 3 semanas, a principios de octubre de 2024. Me dijo que el ministerio en Sundarbans ha crecido a 17 iglesias establecidas con un total combinado de más de 2.300 miembros. Hay 41 misioneros activos que salieron del centro de capacitación trabajando en toda la región. Rabbi Nag no solo es pastor, sino que también dirige un programa de rehabilitación para excazadores furtivos, ayudándolos a encontrar trabajos legítimos y restaurar sus vidas. Han logrado que 19 excazadores abandonen el comercio ilegal, y varios de ellos ahora son creyentes. Bikram, ahora de 50 años, sigue siendo una fuerza imparable. Me envió un video hace 2 meses donde está predicando en una aldea remota cerca de la frontera con Bangladesh. La aldea es 100% musulmana y él es el primer cristiano que ha ido allí a compartir el evangelio. Me dijo que cuando llegó, el imam local lo confrontó agresivamente. Pero Bikram compartió su testimonio del tigre con tanta convicción que el imam quedó sin palabras. Al final de la conversación, el imam le dijo: «Tu Dios debe ser poderoso si puede hacer eso. Regresa la próxima semana y cuéntanos más». Bikram regresó, y ahora hay 7 personas de esa aldea que están estudiando la Biblia en secreto. Meera, que ahora tiene 15 años, siente un llamado al ministerio. Me escribió hace un mes diciéndome que quiere asistir a un seminario bíblico después de terminar la escuela secundaria. Quiere ser maestra de Biblia y evangelista. Dice que nunca ha olvidado la sensación de la mano de Jesús sobre la suya cuando caminó hacia Kala. Dice que esa experiencia le dio una confianza en Dios que ninguna circunstancia ha podido quebrantar. Sus padres, Rajesh y Priya, están increíblemente orgullosos y apoyan completamente su llamado. ¿Y qué pasó con Kala, el tigre? El doctor Kapoor me envió una actualización en julio de este año. Kala sigue vivo en el santuario de vida silvestre de Buxa. Tiene ahora aproximadamente 14 años, que es edad avanzada para un tigre de Bengala en cautiverio. Está saludable, tranquilo, y los guardias del santuario dicen que nunca ha mostrado agresión. Niños de escuelas visitan el santuario regularmente como parte de programas educativos, y Kala es siempre uno de los animales más populares. El doctor Kapoor dice que cuando cuenta la historia de cómo rescataron al tigre, siempre menciona que hubo testigos que afirmaron ver cosas inexplicables ese día en Sundarbans. No predica, dice él, pero planta semillas. Hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios, cuéntenme, ¿de qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos. Queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora déjenme contarles algo que acaba de suceder hace apenas 3 semanas que me dejó completamente asombrado. El 8 de octubre de 2024 recibí una videollamada de Rajesh a las 11:00 de la noche, hora de Colombia. Eso era inusual, porque él sabe la diferencia horaria y normalmente es muy respetuoso con los horarios. Pero cuando contesté, vi su rostro lleno de lágrimas y una sonrisa enorme. Me dijo: «Padre Miguel, tienes que escuchar esto. No vas a creer lo que pasó hoy». Resultó que un equipo de documentalistas de National Geographic había llegado a Sundarbans para filmar un episodio sobre tigres de Bengala y conservación. De alguna manera, escucharon rumores sobre la historia de Kala y decidieron investigar.
El equipo era liderado por una productora británica llamada Sarah Mitchell, de 38 años, quien se describía a sí misma como agnóstica. Sarah y su equipo de 5 personas pasaron 4 días en la región entrevistando testigos, revisando fotos y videos, y hablando con el doctor Kapoor. Visitaron el santuario de Buxa y filmaron a Kala. Visitaron la aldea de Bali y filmaron la iglesia y el centro de capacitación. Y el 8 de octubre pidieron hacer una recreación filmada del evento en el río, con los testigos originales presentes para dirigir la escena. Rajesh me contó que aproximadamente 120 personas fueron al río ese día, incluyendo muchos de los que estuvieron presentes en 2018. Meera estaba allí, Bikram estaba allí, Gopal estaba allí. Yo, obviamente, no pude estar presente, pero me mantuvieron informado. El equipo de National Geographic configuró cámaras, drones, equipos de sonido. Estaban tratando de capturar la belleza del lugar y recrear visualmente lo que sucedió, basándose en los testimonios. Pero hermanos, lo que pasó no fue una simple recreación. Mientras estaban filmando, mientras Meera estaba parada en el lugar exacto donde se había parado hace casi 7 años, mientras la congregación cantaba el mismo himno Yesu Masih Mahan, el cielo comenzó a cambiar. Eran las 3:40 de la tarde, casi la misma hora del incidente original. El sol estaba brillante, no había nubes, pero de repente apareció una luz dorada sobre el río. No era tan intensa como en 2018, pero era visible. Las cámaras de National Geographic la captaron. Sarah Mitchell gritó, «¿Qué es eso? ¿Están usando efectos especiales?» Pero no había ningún equipo de efectos especiales. Era real. La luz duró aproximadamente 90 segundos y luego se desvaneció. Pero en esos 90 segundos, 3 miembros del equipo de National Geographic cayeron de rodillas llorando. Uno de ellos era el camarógrafo principal, un hombre australiano llamado David Chen, de 45 años, quien después confesó que había perdido a su hermana menor en un accidente hacía 2 años y había culpado a Dios. Dijo que cuando vio esa luz, escuchó la voz de su hermana en su mente diciéndole, «Estoy bien, estoy con Jesús, no estés enojado con Dios». David sollozaba incontrolablemente. Sarah Mitchell, la productora, estaba temblando. Dijo, «No sé qué fue eso, pero fue real. Yo lo vi. Mis cámaras lo capturaron. Esto no es explicable». Esa noche el equipo completo de National Geographic se quedó para el servicio de la iglesia. Sarah pidió permiso para filmar el servicio también. Durante el mensaje, Rajesh compartió el evangelio de manera clara y directa. Al final, hizo un llamado al altar. Sarah fue la primera en pasar al frente. Llorando dijo, «He viajado por el mundo filmando documentales sobre naturaleza, ciencia, vida salvaje. He visto cosas increíbles, pero nunca he visto algo que me haga creer que hay un Dios personal que se preocupa por nosotros. Hasta hoy, quiero conocer a ese Jesús». David Chen también pasó al frente, junto con otros 2 miembros del equipo. 4 de las 6 personas del equipo de National Geographic entregaron sus vidas a Cristo esa noche. Rajesh me dijo que el documental aún está en producción. No sabe cuándo se va a transmitir o si National Geographic realmente va a incluir la parte de la luz dorada y las conversiones, porque eso no encaja con su formato habitual. Pero Sarah le prometió que iba a luchar para que la historia completa se cuente, sin censura, sin edición que quite lo sobrenatural. Me dijo, «Rajesh, yo vine aquí como periodista escéptica. Me voy como creyente. Esta historia necesita ser contada tal como es. Y hermanos, esa es la actualización más reciente que tengo. No sé qué va a pasar con ese documental.
No sé si alguna vez se va a transmitir a nivel mundial, pero lo que sí sé es que Dios sigue haciendo milagros, sigue confirmando su palabra, sigue demostrando que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. El mismo Dios que detuvo a un tigre en 2018 sigue moviéndose poderosamente en 2024. Para cerrar este testimonio, quiero compartir algo personal. Este incidente cambió completamente mi ministerio. Antes de ir a India, yo era un sacerdote tradicional, un poco escéptico de testimonios sobrenaturales modernos. Creía en los milagros de la Biblia, por supuesto, pero pensaba que hoy en día Dios operaba de maneras más sutiles. Pero después de presenciar lo que vi en Sundarbans, después de ver ángeles con mis propios ojos, después de ver un tigre devorador de hombres someterse ante una niña de 9 años, mi fe se expandió de maneras que no puedo describir completamente. Desde 2018 he visto un incremento dramático en lo sobrenatural en mi propio ministerio en Colombia. He visto sanidades que los doctores no pueden explicar. He visto liberaciones de opresión demoníaca. He visto provisión milagrosa para personas en necesidad extrema. Y todo comenzó porque fui testigo de que Dios realmente es quien dice ser. Él no es un concepto teológico abstracto. Es un Dios vivo, activo, poderoso, que interviene en su creación cuando decide hacerlo. Hay un versículo en Job 12:7-10 que ahora tiene un significado completamente nuevo para mí. Dice: pero pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Quién entre todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto, que en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de toda la humanidad? Hermanos, ese día en Sundarbans, una bestia nos enseñó. Un tigre nos mostró que Dios tiene control absoluto sobre toda su creación. Y si Él tiene control sobre un tigre de 220 kilos que había matado 11 personas, si Él puede enviar ángeles a proteger a 180 personas vulnerables, si Él puede usar una niña de 9 años para detener a una de las criaturas más letales del planeta, entonces, hermanos, ¿qué situación en tu vida es demasiado difícil para Él? ¿Qué enemigo que enfrentas es demasiado poderoso? ¿Qué circunstancia es demasiado imposible? Lo que presencié no fue casualidad. El mismo Dios que hizo esto en Sundarbans, Bengala Occidental, India, puede hacerlo en tu vida hoy. Él es el mismo Dios. Su poder no ha disminuido. Su amor por su pueblo no ha cambiado. Y si está permitiendo que escuches este testimonio en este momento exacto de tu vida, no es coincidencia. Él quiere que sepas que Él está contigo, que Él pelea por ti, que ningún enemigo, ninguna bestia, ninguna circunstancia puede prevalecer contra su voluntad para tu vida. En Daniel 6:22, cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones y Dios envió su ángel para cerrar las bocas de las fieras, Daniel declaró: mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. No me han hecho ningún daño porque fui hallado inocente ante él. Hermanos, Dios sigue cerrando bocas de leones, sigue enviando ángeles, sigue protegiendo a su pueblo y quiere hacer lo mismo por ti. Si estás pasando por una situación donde sientes que una bestia te está acechando, ya sea una enfermedad, una crisis financiera, un ataque espiritual, una persecución, una amenaza contra tu familia, quiero que sepas que el mismo Dios de Sundarbans es tu Dios. Clama a Él, confía en Él, párate firme en su palabra y observa cómo Él mueve cielo y tierra para protegerte. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo,
Ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Cada suscripción permite que más testimonios del poder de Dios lleguen a millones de personas que están desesperadas por ver que Dios sigue siendo real y activo en nuestro mundo. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu madre que está enferma, tu hermano que perdió su fe, tu amigo que está atravesando depresión, tu vecino que piensa que Dios se ha olvidado de él. Este testimonio puede ser exactamente lo que necesitan para renovar su esperanza. No lo guardes para ti. Las historias del poder de Dios están diseñadas para ser compartidas, para multiplicarse, para encender fe en cadena. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Si estás enfrentando tu propio tigre, escríbelo. Si necesitas que Dios intervenga sobrenaturalmente en tu situación, déjanos saberlo. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, escríbelo también. Tu voz importa, tu experiencia importa, tu necesidad importa para Dios y para nosotros. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que detuvo a un tigre en India, el Dios que envía ángeles para proteger a su pueblo, el Dios que escucha el clamor de sus hijos, te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que levante su rostro sobre ti y ponga en ti paz, en el nombre poderoso de Jesucristo, quien tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Amén. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga grandemente y que nunca olvides que para Él no hay nada imposible.